Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor, tomando este pasaje como base, Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y hay dos puntos en particular en los que quiero centrarme. Esta es una parábola muy conocida que la mayoría de gente de pueblo conoce, donde el Señor expresa esta parábola diciendo que también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Añade y dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiero tomar como base esa expresión, esa palabra, viviendo perdidamente. Añade la escritura y dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo. Esa es la segunda expresión en la que quiero centrarme: y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Las dos expresiones fundamentales de este pasaje que leemos, en las que, repito, quiero centrarme en el tema que estaremos mirando, primeramente es viviendo perdidamente, y la segunda es volviendo en sí, que es precisamente el contraste de esta historia, de este pasaje, de esta parábola, y lo que determina precisamente la dirección en la que el hombre camina, ya sea vivir una vida perdidamente, o ya sea volver en sí para ordenar la vida que el hombre está viviendo, está caminando y está desarrollando. Esta historia nos enseña y nos muestra el ejemplo de un hijo que nos enseña que era uno de dos hijos. El hijo menor le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía, y bueno, la herencia generalmente no se otorgaba hasta que un padre moría. El momento de reclamar o de pedir una herencia es el momento cuando muere un padre. En este caso, el hijo menor, al estar adelantándose, pidiendo de su padre lo que era la herencia, legalmente no le correspondía todavía, porque el padre estaba con vida aún. Entonces estaba, por un lado, adelantándose, o de otra manera también le estaba diciendo a su padre, en otras palabras: Padre, ya muérete para yo recibir mi herencia, para yo tener acceso a lo que a mí me pertenece. Es lo que está reclamando, en otras palabras, este joven, este hijo pródigo. Pero quiero centrarme en esa expresión. Dice que cuando este hijo recibe aquella herencia del padre, y dice que el hijo, no muchos días después, juntándolo todo, dice, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces vamos a iniciar introduciéndonos precisamente usando esa base, esa expresión, viviendo perdidamente. Este hijo vivió su vida perdidamente. ¿Qué significa la expresión perdidamente? Vivió, se desarrolló de una manera perdidamente. Perdidamente es una palabra, una expresión obviamente que se compone de dos palabras: perdida y mente. Es decir, dicho de otra manera, una mente perdida, una mente extraviada. ¿Qué es una mente perdida, una mente extraviada? Esto es, o esto significa, una manera de pensar equivocada, una forma de ver las cosas errada, desviada, conforme al plan o a la voluntad de Dios que Él tenía para este hijo. Entonces hay dos formas de mirar la vida, hay dos formas de asimilar la vida. Una forma es con una mente perdida, extraviada, desviada, equivocada, y la otra es ordenadamente. Perdidamente y ordenadamente son el contraste de una forma correcta y de una forma incorrecta de ver la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo debo de vivir mi vida?
cómo debo de enfrentar los retos de mi vida, cómo debo de asimilar las cosas que pasan en mi vida, qué decisiones debo de tomar en mi vida. ¿Voy a vivir perdidamente o voy a vivir ordenadamente? Entonces, perdidamente es una mente perdida, una mente extraviada de la voluntad de Dios. Es una manera equivocada de pensar, de actuar, de comportarse uno y de realizar las cosas que uno realiza en la vida. Esa es la manifestación de una mente perdida o equivocada. Mientras que cuando hablamos de vivir una vida ordenadamente, estamos hablando de que vivimos la vida con una mentalidad, una forma de pensar ordenada. Nuestros pensamientos, la manera como asimilamos, como miramos las cosas, no es de una manera perdida, extraviada o desviada, sino de una manera ordenada, correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios y al plan de Dios para nuestra vida. Ese es el deseo de Dios, el plan de Dios y el anhelo de Dios. Entonces, toda persona que vive su vida perdidamente es una persona que vive equivocadamente, cometiendo errores, desviándose, tomando decisiones equivocadas en su vida. Y todo eso le lleva a destrucción, a consecuencias terribles en su caminar, a lamentaciones tremendas en su vida, a cosechar frutos de dolor, de calamidad, situaciones desagradables a pasar, a vivir, porque su mente está perdida, su mente está desviada, su mente está desorientada del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Y el único que puede ordenar la mente del hombre es el Dios de los cielos, viniendo a la vida de uno, trayendo su palabra a la mente de uno y ordenando de esta manera la mente y el pensamiento del hombre. Es decir, cómo pensamos, cómo enfrentamos la vida, qué concepto, qué percepción tenemos de la vida. Muchas veces tenemos una mente perdida, una mente extraviada, una mente equivocada y no una mente ordenada. Y es parte de lo que quiero invitarle a que veamos. Los matrimonios fracasan porque viven perdidamente. Los hijos se pierden porque viven perdidamente. Los hogares se destruyen porque viven perdidamente. ¿Qué significa eso? No piensan correctamente, no tienen sus pensamientos ordenados. Su forma de pensar no es conforme a la voluntad de Dios. Su forma de pensar es conforme a sus deseos propios, caprichosos, para su propio beneficio y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cada quien vive como quiere, piensa como quiere, hace lo que quiere. El vivir como a mí me da la gana es vivir perdidamente. El creer que uno siempre tiene la razón es vivir perdidamente. El tener un espíritu de vanagloria, de egoísmo, nos lleva a vivir perdidamente, no de una manera correcta. Estamos muchas veces aún en la misma iglesia, oyendo palabra de Dios, pero nuestro estilo de vida, vivimos una vida perdidamente. Es decir, mi mente, mi forma de pensar, mi forma de razonar, mi forma de asimilar las cosas, cómo debo de comportarme, cómo debo de ser, primeramente con mi prójimo más cercano, en mi hogar, en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Qué tipo de actitud, de carácter, qué tipo de respeto, qué desarrollo debo de tener. Cuando comienzo a rebelarme, cuando comienzo a decir es que están equivocados, es que ¿por qué tengo que obedecer yo a fulano? ¿Por qué tengo que someterme al esposo? ¿Por qué tengo que respetar su autoridad? Si esto, si lo otro. Y comenzamos a desviarnos del orden de Dios. Comenzamos a vivir una vida perdidamente, viniendo a la iglesia, diciendo que somos cristianos, pero en realidad la práctica del desarrollo muestra que hay una mente
perdida, una mente desviada y no conforme a la voluntad de Dios. Y es tiempo de traer nuestra mente de regreso a ser sujeta, a ser ordenada a la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado en nuestra vida de una manera gloriosa. Pensar correctamente, ordenar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestra perspectiva de la vida, de cómo debo de tratar a mi prójimo, de cómo debo de ser con los demás, y todo lo que tiene que ver con el pensamiento del hombre, porque la Biblia dice que como piensa el hombre en su corazón, tal es el hombre. Así es el hombre. Amén. Entonces vamos a ir adentrándonos y entendiendo lo que la palabra del Señor nos dice. Veamos algunos ejemplos precisamente de esta expresión o declaración, lo que es una mente perdida. Este joven terminó en la desgracia más terrible, terminó tocando fondo, como se dice, terminó allá como una basura, pisoteado, desechado, despreciado. Para empezar, el terminar entre los cerdos, cuidando cerdos, era una de las peores humillaciones que un judío podía considerar o pensar. El cerdo, el animal sucio, inmundo para los judíos, que no querían estar cerca de él para nada. Y este joven terminar cuidando cerdos en la más vil desgracia, en la más peor condición. No solamente terminó cuidando cerdos, sino peor, quería comerse la comida de los cerdos, y ni siquiera eso le permitían, ni siquiera eso le daban. O sea, fue un grado completamente terrible, tremendo. ¿Cómo llegó a esa condición? ¿Qué lo llevó a esa desgracia? Lo que lo llevó a esa condición y a esa desgracia fue vivir perdidamente. Lo primero que expresa es que salió de su hogar para vivir perdidamente, equivocadamente, erradamente. Su mentalidad no estaba ordenada por Dios, centrada por Dios. Y toda persona, no importa que profesemos ser cristianos, si no ordenamos nuestra forma de pensar, vamos a terminar lamentándonos, vamos a terminar equivocándonos, vamos a terminar desviados. Pero si dejamos que Dios ordene nuestra mente, vamos a ser instrumentos de bendición y le vamos a dar la gloria y la honra y la alabanza al Dios de los cielos. Proverbios capítulo 30, versículo 11 al 14. Oiga lo que dice la Escritura en este pasaje y démonos algunas ideas, algunos ejemplos de lo que es vivir perdidamente, de lo que nos lleva a una mentalidad errada, equivocada, a una distorsión de nuestra forma de pensar y lo peligroso que es. Proverbios capítulo 30, versículo 11 al 14. Veamos algunos ejemplos. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Aquí nos da diferentes aspectos precisamente de esto. Vivir perdidamente no es simplemente el concepto que en veces se tiene como de decir el vivir perdidamente es porque ya está por allá debajo de un puente, tirado, perdido, que perdió la razón completamente y que está completamente cautivo por el licor, sucio, allí sin bañarse y completamente de lo peor que uno puede pensar, como un homeless, de los más abandonados que uno puede pensar en ese sentido. No es la única referencia o aspecto de vivir perdidamente, sino que el vivir perdidamente es un proceso que va llevando al hombre a la desgracia. De menos a más, va aumentando, va incrementando, y siempre comienza generalmente dentro del hogar, dentro de la familia, donde comienza a manifestarse una mentalidad de honra y de respeto a Dios,
o una mentalidad de deshonra, una mentalidad desorientada, una mentalidad perdida y desviada. Aunque no anda debajo de un puente, tirado, perdido ahí, como fuera de sí, sino que aparentemente esté en sus 5 sentidos. Pero la persona dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Cuando nosotros en el hogar, comenzando en este caso como hijos, no bendecimos a nuestros padres, no bendecimos a nuestra madre, cuando no damos esa bendición, bendecir no simplemente es decir papá te bendigo, mamá te bendigo, sino cuando está hablando de bendecir, la mejor forma de bendecir es respetando, es obedeciendo, es honrando a papá y a mamá. Cuando el hijo honra a papá y a mamá, está bendiciendo a papá, está bendiciendo a mamá. Papá te honro, papá te escucho, papá te obedezco, te respeto. Cuando se da ese tipo de respeto, ese tipo de honra, esa es la manera más real como el hijo bendice a su padre, bendice a su madre. Pero en este caso dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Cuál es la actitud de la generación que maldice a su padre y a su madre no bendice? La rebeldía. Cuando el hijo se rebela contra papá y mamá, cuando el hijo no quiere obedecer, no se sujeta a nada de lo que se le dice, a nada de lo que se le pide. El padre dice una cosa y el hijo hace todo lo contrario. Lo reta, se le opone directamente y abiertamente a todo lo que papá está ordenando. Hay un espíritu de soberbia, hay un espíritu de altanería que no es correcto y que está dando evidencia de una mente desviada, de una mente perdida. La primera manera, el primer fruto de una mente ordenada es honrar a padre y a madre dentro del hogar, porque ese es el primer mandamiento con promesa para el hijo, para la hija, para que todo nos vaya bien, tengamos larga vida en esta tierra, seamos bendecidos, seamos recompensados por Dios. Entonces, si no comenzamos en el hogar, nunca vamos a poder realmente vivir una vida ordenada, ordenadamente, una mentalidad, una forma de pensar, repito, ordenada, que honre a Dios y que traiga bendición a nuestra vida. Sigue diciendo el versículo 12: hay generación limpia en su propia opinión. Es decir, creemos siempre estar bien, creemos siempre tener la razón. No podemos ser corregidos. No se le puede decir nada. ¿Por qué razón? Porque está completamente a la defensiva, siempre justificándose, siempre excusándose, siempre culpando a alguien más, siempre diciendo que él está bien y que él no tuvo la culpa y que él no hizo nada malo y que no tiene nada de malo lo que él hace o lo que ella hace. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Qué está diciendo? En su propia opinión cree que está bien. En su propia opinión cree que él va por buen camino, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja, es dolor, es sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque la persona se cree limpia en su propia opinión. Toda persona que se cree limpia en su propia opinión está propensa a resbalar, a fracasar. ¿Por qué razón? Porque dice que se cree limpia en su propia opinión, y eso le hace mantener una postura arrogante, donde no puede ser corregida, donde no puede ser instruida. Entonces, si tenemos una actitud limpia en nuestra propia opinión y no podemos ser corregidos, y no nos puede decir nadie que nos equivocamos, que hicimos mal una cosa u otra cosa, y porque nos molestamos, nos enojamos y decimos que no, que así soy yo y que está bien y que no tiene nada de malo, y comenzamos a justificarnos,
estamos propensos a lo que es resbalar, ser afectados, dañados, destruidos, porque estamos limpios en nuestra propia opinión. Pero dice, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, ahí está el desvío, ahí está la mala obra, la mala acción, y no se ha limpiado de esa desviación. El hombre no se puede limpiar de las desviaciones, de los errores, si antes no reconoce primeramente que ha cometido un error. Dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Estamos comprendiendo? Versículo 13 sigue diciendo, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿De qué nos está hablando? Generación llena de altivez, llena de soberbia, llena de vanagloria, llena de orgullo. Este tipo de generación, este tipo de jóvenes, adultos, hombres, mujeres, esposos, esposas, cuando hay este tipo de actitud, de mentalidad, están extraviados en su forma de pensar. Están viviendo perdidamente, pensando que tomando esa postura de altanería, a lo mejor no dejándose de nadie, a lo mejor diciendo, prefiero humillar a otro que ser humillado yo. Prefiero pisar a otro antes de que alguien me pise a mí o me maltrate a mí. Y comienza a trabajar con ese tipo de mentalidad y piensa que va por buen camino. Va viviendo perdidamente. Va a destruir hogar, va a destruir familia, va a destruir su vida, va a destruir su caminar. Todo lo que haga le saldrá mal a la larga, porque hay un espíritu de altivez, de soberbia, que Dios rechaza, que Dios detesta. Dios dice que Él da gracia a los humildes, pero mira de lejos al altivo. Dice que Él se acerca a los quebrantados de corazón, a los humildes, pero mira muy de lejos al altivo y al soberbio. Entonces la gracia de Dios se aleja del hombre cuando el hombre toma esta postura. Por eso dice que Dios da gracia a los humildes, pero mira muy de lejos a los altivos y soberbios. Entonces, cuando nuestra vida es una vida llena de altivez, de soberbia, es una vida llena de egoísmo, ¿qué es lo que comienza a suceder? Alejamos la gracia de Dios de nuestra vida. Dios termina mirándonos de lejos y no de cerca. Y cuando la gracia de Dios se aleja de nosotros, nos convertimos en personas desgraciadas. Parece una mala palabra esa, no es una mala palabra. Una persona desgraciada es una persona sin gracia. Le falta la gracia de Dios, no tiene la gracia de Dios. Y decimos, esa persona, por así decirlo, está en una desgracia. Significa todo le va mal, todo le sale mal. Las situaciones que vive no son agradables, está en desgracia. Pero el que está en la gracia de Dios goza del favor de Dios, goza del amor de Dios, goza de la protección de Dios, goza de la bendición de Dios. El que está en la gracia de Dios tiene algo muy especial, y eso es lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, este tipo de cosas, de actitudes, definen y manifiestan y muestran qué clase de mentalidad tiene el hombre. Este tipo de reacciones o acciones, de mentalidades, de comportamientos, muestran una mente perdida, una persona que está viviendo perdidamente. Versículo 14, vea lo que dice: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Ya no habla solamente de los ojos altivos, ahora nos habla de generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Nos está hablando de un vocabulario tremendo, de una forma de hablar golpeada, maltratante, hiriente. Hay generación cuyos dientes son espadas. Cuando hablan, lastiman, hieren, humillan, ofenden.
Su vocabulario no es un vocabulario lleno de gracia, lleno de bendición, para bendecir, para edificar, para restaurar, para fortalecer, sino que muchas veces es un vocabulario golpeado, ofensivo, que lastima, que hiere. Y esa es la generación, dice, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo le hablas a tus familiares, a tus lo que son tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu familia, que es el primer prójimo, a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué tipo de forma tienes de hablarle? Humillante, golpeante, siempre queriendo tener la razón, siempre despreciando, siempre tratando de ignorante, siempre menospreciando a la otra persona. ¿De qué manera tratamos siempre a los que nos rodean? Cuando los tratamos de una manera honrosa, respetuosa, bendecida, ahí estamos con una mente ordenada que trae gloria, que trae honra al nombre del Señor y que trae edificación y bendición a la vida del hombre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Proverbios 26:16. Oiga lo que dice la palabra. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En su propia opinión. He ahí, la opinión del hombre está basada y fundada en la forma de pensar del hombre. Su mentalidad es la que dirige su opinión. ¿De qué forma piensa el hombre? Las personas que tienen una opinión desviada, equivocada, errada a lo que dice la palabra de Dios, son personas que tienen una forma de pensar equivocada, porque toda opinión que el hombre termina teniendo de las cosas, de las situaciones o de sí mismo, está basada en su forma de pensar. Su forma de pensar determina su opinión. Y este pasaje dice: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. O sea, le ponen 7 consejeros de los mejores ahí alrededor, y este es más sabio que los 7. Estos 7 no saben lo que hablan, son unos ignorantes y no saben lo que dicen. Y él sabe más que 7 que sepan aconsejar. Hermanos, cuando hablamos del perezoso, veámoslo en diferentes aspectos. Primer aspecto que podemos mirarlo literalmente. Literalmente, hablar del perezoso, es decir, de alguien que no le gusta trabajar. La primera aplicación, o sea, no le gusta trabajar físicamente. Es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Es decir, aunque le pongan 7 consejeros, no lo sacan de su propio concepto o opinión. Yo así estoy bien, yo no necesito trabajar. A mí me tienen que mantener mis padres, a mí me tiene que mantener mi esposa, a mí me tiene que mantener mis hermanos en Cristo, en la iglesia. Pues para eso son mis hermanos. Si tengo necesidad, ellos me tienen que dar. A mí me tiene que mantener el gobierno, porque para eso está. Alguien lo tiene que mantener, pero lo que no quiere es trabajar. Esa es una mentalidad errada, desviada, que cree que alguien lo tiene que mantener. Y por más que lo aconsejen y le digan: mire, usted necesita ser responsable, necesita salir a trabajar, necesita... No, es que esto y es que el otro y es que aquí. Es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Simplemente no lo hacen entender que está equivocado, porque no le gusta trabajar. Esa es la realidad. ¿Sí me explico? Entonces justifica con esa opinión, con esa mentalidad, con esas excusas su condición, y quiere mantenerse en esa condición, y es más sabio que 7 que sepan aconsejar, y no lo sacan de ese aferramiento. Ahora, no solamente es el perezoso en cuestión del trabajo físico, el trabajo material. Hermanos, en veces, le pongo un ejemplo, hay hombres muy trabajadores físicamente, son muy responsables y muy trabajadores, pero son perezosos en cuestión de trabajar en su hogar, de trabajar su matrimonio, de trabajar con sus hijos, de dedicarles tiempo, de atenderlos, de salir con ellos, de hacer lo que la Biblia dice, construyendo, fortaleciendo, edificando las otras áreas de su vida. No solamente es ganar el pan de cada día y decir: voy a trabajar, ahí está el cheque, ahí está el dinero, y los hijos, ¿qué?
el tiempo que requieren, la atención que requieren. Es que yo no tengo tiempo, es que yo estoy ocupado. Mujer, atiéndelos tú, encárgate tú. Yo no tengo tiempo, yo tengo que hacer mis cosas, yo necesito mi tiempo libre, yo necesito hacer lo que yo quiero, lo que yo siento que necesito, y descuido eso. Entonces quizás no somos siempre perezosos en un sentido físico o literal del trabajo secular, pero muchas veces lo somos en otras áreas para poder de alguna manera cumplir con nuestra responsabilidad, y tenemos una mentalidad equivocada. El padre se le dice muchas veces como padre, como hombre: sea afectivo, sea expresivo, sea atento, sea cortés, sea amable, trate bien a su esposa, sea dulce, amable con ella, ¿verdad? Dígale cosas bonitas. No, es que yo no soy así, hermano. Así no era mi abuelo, así no era mi padre, así no soy yo. Simplemente no me gusta hacer esas cosas. Es que no es lo que te guste, es lo que Dios te dice que es tu deber, tu responsabilidad, lo que Dios te enseña que debe de ser un hombre, que debe de ser un esposo, que debe de ser un padre. No lo que tú sientes o tú quieres, es lo que Dios te dice. Entonces ahí entra la opinión del hombre, ahí entra la mentalidad errada. El hombre viene viviendo perdidamente, de generación en generación, maneras extraviadas, torcidas, conceptos equivocados, formas erradas de pensar que venimos arrastrando de tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, padres y todas las generaciones pasadas, sin afecto, sin cariño, sin amor, sin cumplir con lo que son las áreas que Dios dice que debemos de cumplir, y simplemente justificando en que yo no soy así, y yo así nací, y así voy a ser, y yo no voy a cambiar porque yo no soy así. Estás errado, tienes una mentalidad desviada, torcida. Se va a dañar tu hogar, tu matrimonio no va a florecer como debería, porque no estás con una mente ordenada de acuerdo a Dios. Estás enfrentando la vida con una mente perdida, estás viviendo perdidamente. Todo hombre, toda mujer que vive con los conceptos del pasado, con las ideas de abuelo, de bisabuelo, de papá, del tío, de los parientes, del círculo de la sociedad donde crecí. Así eran en mi pueblo, así eran en mi rancho, así miré desde niño, así crecí yo, así soy yo. Entiendo cómo todo eso afectó e influyó tremendamente en nuestra forma de pensar. Pero el Señor dice: si sigues pensando de esa manera, vivirás perdidamente. Una mente perdida. No estás con una mente ordenada, no estás viviendo ordenadamente, estás viviendo desviadamente. Hay que volver a la senda antigua, hay que volver a preguntar por el camino recto, el camino agradable, el camino que a Dios le agrada y que Él establece en su palabra. Entonces, en todos los aspectos del caminar de la vida del hombre, en este caso el hombre muchas veces puede decir: yo traigo el cheque, yo proveo, pago la renta. Qué bueno, qué lindo que sea responsable. Pero repito, nunca le da un beso a su hijo, nunca le muestra un afecto, un cariño, nunca le demuestra que lo ama, nunca le dedica un tiempo especial de calidad para él. Nunca lo invita a salir, a platicar, a preocuparse. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás pasando? Tienes un amigo en tu padre. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para orientarte. Aquí estoy para apoyarte. No importa el reto que tengas, no importa la batalla que tengas, puedes contar conmigo. Convertirse en ese amigo, convertirse en esa persona que puede tener confianza, comunión con sus hijos. A como los hijos van creciendo, es cuando más se distancian de los padres. Están chiquitos y papá y mamá y son más cariñosos, tanto los niños como los padres por naturaleza. Mientras están chiquitos los hijos, les es más fácil, sobre todo al padre, el mostrar afecto y cariño porque está chiquito el niño.
Pero a como va creciendo y va entrando en la adolescencia y va entrando en la juventud, es cuando más necesitan el apoyo, la comprensión, el cariño, la atención de aquel padre para poder estar con ellos. Y es cuando más ausente está el padre de la vida de ellos. Es cuando menos sabe lo que están pasando, cómo se sienten, qué están atravesando. No saben la condición de sus hijos, y es cuando más riesgo corren los mismos hijos, y es cuando más se distancian y se rompen las relaciones familiares. Entonces no es el orden de Dios, no es pensar correctamente. El padre, muchas veces, repito, el hombre es responsable, quizás siendo trabajador, pero repito, en ocasiones hay tantos matrimonios que tienen problemas, que están pasando cosas fuertes, y para lograr convencer a un hombre de que busque ayuda, hermano, es tan difícil, es tan duro. La mujer, gracias a Dios, es muy abierta, es muy expresiva y no requiere de gran empuje para eso. Se presta y se preocupa y dice busquemos ayuda, pero el hombre no. ¿Por qué no? Porque yo tengo suficiente conocimiento y sabiduría para arreglar mis problemas, porque yo no necesito de un hombre, yo puedo solo con mis problemas. El hombre muchas veces se siente que es poco hombre si busca ayuda. Es más hombre cuando busca ayuda que cuando se mantiene en un orgullo de no buscar ayuda, y su matrimonio se destruye delante de sus ojos. Y su matrimonio se desvanece y su matrimonio se pierde. ¿Por qué razón? Porque no buscamos ayuda. Hermanos, todos necesitamos ayuda, tarde o temprano, en una área o en otra. Buscar ayuda, reconocer que necesitamos ayuda, no es de alguien débil, es de alguien sabio, es de alguien fuerte, es de alguien prudente, es de alguien que honra a Dios, es de alguien que quiere salvar y restaurar lo que Dios le ha dado. Buscar la ayuda de vida. ¿Sí me explico? Y en la ayuda no te estoy hablando de que la única opción es buscar al pastor. Es una de las opciones, pero hay tantas otras formas de buscar ayuda. Hay tantos otros medios. Y no te digo que tenga que ser cierta persona o cierta ayuda. Tú pídele a Dios y Dios te mostrará. Dios te enseñará por qué lado, por este, de qué manera buscar esa ayuda. Pero no te quedes con los brazos cruzados mirando que tu hogar se destruye. Me dirijo sobre todo a los varones, porque lo he mirado no una vez, sino vez tras vez, que los hogares están en crisis y la mujer grita buscando ayuda, pero el hombre no quiere, no se presta. Una mentalidad equivocada, viviendo perdidamente hasta que los hogares se convierten en ceniza por no buscar la ayuda de Dios y la ayuda de alguien a quien Dios ponga en tu camino para ayudarte en el problema que tengas, a superarlo, a mejorarlo. Dios quiere ayudar y bendecir al hombre, pero el hombre tiene que prestarse en las manos de Dios. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Avancemos un poquito. Proverbios 26:12. Ahí mismo, vean lo que dice. ¿Has visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Qué tremendo. ¿De qué estamos hablando? Una mente perdida. La mentalidad errada y equivocada que abrazamos y que nos lleva a la destrucción. En este caso dice el proverbista: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Oiga esto, mi hermano, esto es tan fuerte. ¿Por qué razón? Si yo le pregunto, ¿qué tanta esperanza hay para el necio? ¿Qué me diría usted? ¿Hay mucha esperanza para el necio? La verdad que no hay mucha esperanza. Hay pero muy poca esperanza para el necio. Pero dice, hay alguien mucho peor que el necio. Hay alguien mucho peor, que está en una condición mucho peor que aún la de un necio. El necio se supone que está en la escala muy abajo de lo desagradable, incorrecto. Pero dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión?
más esperanza hay del necio que de él. O sea, el hombre sabio, la mujer sabia, el hijo sabio en su propia opinión, caemos en una mentalidad tan desviada, tan equivocada, tan perdida. Y lo peor de todo es que creemos que estamos en lo correcto. Y por eso dice que más esperanza hay para el necio que para el hombre que se cree sabio en su propia opinión. Más esperanza hay para esa persona que para aquel que aún puede estar en una condición de necio. Repito, ¿por qué razón? Porque el sabio en su propia opinión es la persona que simple y sencillamente cree que está bien, aunque esté bien mal. Cree que está en lo correcto, aunque no lo esté. Y para sacarle de esa condición es muy difícil. ¿Quién le puede sacar? ¿Cómo puede salir de esa condición? ¿Cómo podemos de alguna manera poner a prueba nuestra condición para mirar si no estamos nosotros en una condición semejante o similar a esa situación? Nosotros debemos de saber que la palabra de Dios es el espejo donde nos debemos de mirar, y en ese espejo se reflejará claramente si estamos en la verdad o estamos en la mentira, si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto. Ahí es donde vamos a poder mirar con claridad, no siendo sabios en nuestra propia opinión, no simplemente mirando nosotros mismos lo que creemos y el concepto que tenemos de las cosas, sino mirando con claridad la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me enseña? Yo pienso de esta manera, yo creo que estoy bien en esto, pero ¿qué me dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es el espejo de nuestra alma, es el que nos muestra y nos enseña lo correcto, lo incorrecto, y es el que nos da claridad completa respecto a nuestra condición. ¿Estamos comprendiendo? Veamos ahora la otra cara de la moneda. Una mente ordenada, una mente que viene a ser ordenada por Dios y por la palabra de Dios. Venga conmigo, Proverbios capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo, bueno, antes de ello, Proverbios capítulo 12, versículo 15, ya que estamos aquí. Veamos la otra cara de la moneda. ¿Cómo se puede ordenar la mente del hombre? ¿Cómo puede el hombre ordenar sus pensamientos, cambiar su parecer o poner a prueba los conceptos, la opinión propia de las cosas, su mentalidad, sus ideas? ¿Cómo ponerlas a prueba para mirar si realmente está en lo correcto o no lo está? Proverbios capítulo 12, versículo 15. ¿Qué dice la palabra? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces miramos que el consejo, o sea, el camino del necio es derecho en su propia opinión, pero el que obedece al consejo es sabio. La sabiduría de Dios viene en el obedecer al consejo de Dios. Lo que Dios me dice, su palabra, la obediencia al consejo de Dios es lo que viene a ordenar nuestra mente, a cambiar nuestra forma de pensar, viene a transformar nuestra mentalidad de una mentalidad equivocada, de una mentalidad desordenada, de una mente perdida para vivir perdidamente, extraviadamente, a una mente ordenada, para vivir ordenadamente. Vea rápidamente Proverbios 3, del 3 al 8, ¿qué dice la palabra? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos,
y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué tremendo, qué lindo consejo de la palabra, amén. El primer desvío que lleva al hombre a extraviarse en su forma de pensar, a vivir perdidamente, con una mente perdida, es que el hombre se crea sabio en su propia opinión. Por eso dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Busquemos la opinión del Dios de los cielos. Busquemos el consejo del Dios de los cielos. Busquemos que sea Dios, a través de su palabra, quien ordene nuestra mentalidad para que pensemos ordenadamente, para que vivamos ordenadamente, con una mente ordenada. Vea ahí mismo Proverbios, ya que estamos ahí, Proverbios 21:2. Vea lo que dice la palabra: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. ¿Qué está diciéndonos el Señor en este pasaje? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. O sea, el hombre camina y dice: no tiene nada de malo, yo estoy bien, tengo derecho, y comienza a decir un montón de cosas que están basadas en su propia opinión, en su propia mentalidad, en su propia forma de pensar. Pero dice: pero el Señor pesa los corazones. ¿Qué significa eso? Que ante el hombre en sí mismo, uno puede pensar en cierto momento aún sinceramente que va por buen camino, pero puede estar sinceramente equivocado. No porque uno en veces diga: es que yo en verdad creo que es correcto así. Bueno, podrás pensar tú aquello, podrás pensarlo en tu propia opinión, pero el Señor es el que pesa los corazones. Ve al Señor, ve a su palabra, pon delante del Señor aquello que estás pensando y mira a través de la palabra del Señor si es correcto o es una forma equivocada y errada de pensar, y estás desviándote del camino del Señor, estás tomando un camino equivocado. Veamos algunos ejemplos más claros de la forma correcta, la mentalidad correcta, la mente ordenada, es decir, pensar ordenadamente, caminar ordenadamente, con una mente ordenada. Veamos qué dice la Escritura en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la evidencia y el fruto de una mente ordenada, de una vida ordenada, de vivir, de pensar ordenadamente. Oiga los puntos que menciona el Señor en este pasaje: unánimes entre vosotros. Dios no quiere que estemos divididos, que estemos unos contra otros, que estemos peleando, que estemos agrediéndonos, criticándonos, menospreciándonos, sino unánimes entre vosotros. Y luego agrega: no altivos, nadie creyéndose más que otro, con una mente, la mente sana, la mente ordenada nos lleva a buscar la unidad, no la división, la unidad y la cercanía, no la separación. No altivos, el no ser altivos nos lleva a ser humildes, a no creernos mejor que nadie o superiores a nadie, sino entender que el que se cree ser más grande
sea el servidor de los demás. Eso dijo el Señor, amén. Dice que los discípulos se peleaban uno al otro el primer lugar y decían: a ver, Señor, ¿cuál va a estar allí a tu lado, a tu derecha, en el reino? ¿Quién va a estar, Señor? Y ahí concédenos a nosotros dos que estemos ahí. Y estaban ahí, y les dice el Señor: en este mundo y en este siglo, los grandes, los reyes buscan los primeros lugares, buscan los tronos, buscan ser servidos, buscan ser atendidos. Pero entre vosotros, ¿quieren el que quiera ser mayor? ¿Quién quiere ser mayor? ¿Quién quiere ser grande? No, pues que yo, Señor. Conviértete en el siervo, en el esclavo de los demás. Vive para servirles a los demás, y entre más les sirvas, más grande vas a ser. Vas a lograr el primer lugar. Qué hermoso principio de parte de Dios, ¿no? Pero, hermanos, en este mundo la mentalidad que nos abriga y que nos oprime es la mentalidad del mundo. El querer tener razón, el querer ser superiores, el querer que me sirvan, el reclamar mis derechos y no mis responsabilidades. Tengo derechos, y solo en este país, más que en otro lugar, solo se habla de reclamar derechos y tengo derechos, y usted tiene derechos aquí y allá, y reclame sus derechos, ¿verdad? En todo lo llevan a reclamar sus derechos, aunque sea el más irresponsable de todos, pero quiere sus derechos, ¿verdad? El hijo está en casa: yo tengo mis derechos, y no me puedes tocar, mamá, y no me puedes hacer esto, y yo tengo mis derechos. Pero no tiene ninguna responsabilidad, y quiere libertades, y quiere derechos, y quiere esto y quiere lo otro, pero no quiere responsabilidades. Es una manera errada de pensar. Dios dice: asume tus responsabilidades, sirve a los demás, conviértete en un siervo, obedece lo que se te manda, sé humilde para que seas bendecido por Dios. Esa es la mentalidad ordenada de un hijo de Dios. El abrazar ese tipo de mentalidad, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Qué hermoso es convivir con una persona humilde. Qué bien cae una persona humilde. Pero una persona altiva no la soporta uno mucho rato. Se siente feo solamente estar ahí cerca. Amén, solo el yo, y exaltándose y halagándose y creyéndose superior. Y esa es una mentalidad errada. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir? No te creas que lo sabes todo. No lo sabemos todo. Vamos aprendiendo. Podemos aprender de un niño. Podemos aprender del más sencillo de los hermanos en la congregación. Podemos aprender los unos de los otros si tan solo abrimos nuestro corazón y permitimos que Dios nos enseñe lo que nos quiere enseñar. Del uno, del otro, Dios quiere enseñarnos y enriquecer nuestra vida con bendiciones. Pero no seas sabio en tu propia opinión. El que se cree sabio en su propia opinión ya no aprende nada, porque cree que ya lo sabe todo. Ya no puede aprender y no sale de sus conceptos, de sus rutinas, de sus ideas. Nunca crece más porque cree que ya lo sabe todo. Imagínense, el apóstol Pablo decía: si alguien cree que sabe algo, hágase como que no sabe nada, para que logre saber, entender un poquito más de lo que Dios quiere enseñarle, de lo que Dios quiere darle. Entonces, en la actitud, en el pensamiento de ser sabio en su propia opinión, hay arrogancia, hay conceptos y criterios de todo lo sé, nadie me puede enseñar, nadie me puede corregir, no tengo nada más que aprender porque ya lo sé todo. Ese es el concepto arrogante de una persona sabia en su propia opinión. Dice el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal. Eso es lo sabio. Esa es la mente correcta delante de Dios. La forma de pensar: pero mira lo que me hizo, pero mira que me criticó, pero mira que me ofendió. No le pagues mal por mal. Pero me lastimó lo que me hizo. No le pagues mal por mal. Te vas a envenenar, te vas a llenar de venganza y se va a dañar tu corazón juntamente con lo que te hicieron. Mejor no le pagues mal por mal, antes bien, págale bien por el mal que te hizo, y bendecirás a Dios y no permitirás que ese daño avance en tu corazón, y recibirás sanidad y recibirás bendición y consolación de parte de Dios, porque no estás pagando mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, en lo que dependa de ti. Si alguien no quiere estar en paz contigo, pues ni modo, ya no dependió de ti. Pero en lo que depende de ti, busca estar en paz con todos los hombres. Busca que no quede de parte de ti, que no quedó porque no hiciste tú tu parte, en lo que depende de ti. Y termina diciendo versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la victoria y la bendición de aquel que tiene su mente ordenada, que vive en el orden de Dios, ordenadamente, bendecidamente, y no vive con una mente perdidamente. Todo hombre y mujer que vive perdidamente, con una forma de pensar equivocada, sabio en su propia opinión, con sus propios conceptos y sus propias ideas, no va a llegar muy lejos. Va a dañar lo que tiene en sus manos. Va a mirar consecuencias, va a mirar calamidades, va a mirar lo mismo que el hijo pródigo miró, porque el hijo pródigo terminó donde terminó, por vivir perdidamente. Deja que Dios ordene tu mente. Trae tu mente, tus criterios, tus conceptos, tus ideas, tu forma de ser, tu mentalidad, todo lo que tienes, tráelo delante de Dios y fíltralo por la palabra de Dios, y entonces tus pensamientos serán ordenados por el Dios de los cielos. Bendito sea el Señor. Póngase de pie en esta mañana, el tiempo se nos ha ido.